recuerde, lo sacamos en la pizarra. Eran, ¿cuáles? Esto era del anterior vez. Creo que es esto, ¿no? No. Esto también es del anterior vez. Es esto. A ver, vamos a ver. Ya, esto es ¿por qué el agua va perdiendo fuerza a medida que viaja? Sistemas públicos de abastecimiento de agua. Eh, Cuando el agua viaja desde los estanques de la ciudad hasta tu casa, se frena por obstáculos que le roban energía. Ese robo de energía se llama pérdida de carga o también pérdida de presión o pérdida de fuerza. Pérdida de carga por fricción de tuberías. Por fricción de tuberías. Bueno, no sé qué gráfico representa eso. El roce. Creo que es esto. Imagina que corras arrastrando los pies por una alfombra áspera. Te vas a cansar más rápido porque el piso no es liso. En el agua pasa lo mismo. El tubo no es liso, tiene asperezas diminutas. A medida que las gotas avanzan, van chocando y raspándose contra las paredes. Eso es rozamiento de superficie. Y ese raspón constante hace que el agua pierda fuerza. Como en esta figura, aquí hay una pérdida de carga. Para calcular ese robo de energía, tenemos esta fórmula. J es igual a 2 por F por velocidad al cuadrado entre G por D. D es el diámetro. Dice que el agua perderá más fuerza si el tubo es muy largo, si el agua va muy rápido o si el tubo es muy estrecho, o sea, de diámetro. Entonces, esa es una forma por rozamiento. La segunda forma son las pérdidas singulares, los obstáculos del camino. Las pérdidas de carga producidas en los cambios de dirección, derivaciones o estrangulamientos. Eso es lo que les estaba diciendo de los codos. Estas son pérdidas singulares o también conocidas como locales. Imagina que vas corriendo a toda velocidad por un pasillo recto y de repente tienes que dar una curva, tienes que frenar para no chocarte y al agua le pasa igual. Cada vez que un tubo cambia de forma, el agua se desordena, hace remolinos y pierde fuerza. Entonces, ensanchamiento o reducciones. Cuando el tubo se hace más angosto, menor diámetro, el agua se amontona, le cuesta más pasar, lo que genera una pérdida de carga. Codos y curvas, lo que ya les dije, son las esquinas de las tuberías que el agua choca contra la pared y tiene que girar. Las derivaciones de T cuando se divide en dos caminos. Válvulas y llaves de paso también. Llave de compuerta o llave de globo son compuertas que metemos dentro del tubo para frenar el agua. Aunque estén abiertas, el agua tiene que esquivarlas para seguir su camino y eso le quita la presión. ¿Ya? Entonces, eso es por pérdidas, ¿cómo sería? Por pérdidas singulares, los obstáculos. El 3 sería las preguntas, el viaje del agua en la ciudad. Esas son preguntas de reflexión. ¿Cuánto agua hay en todo lo urbano? ¿De dónde viene? Hay que investigar si el agua de la ciudad viene de ríos, de represas, de pozos, qué tratamiento requiere hay que pasarlo por un planta de tratamiento, se le pone cloro, cómo se distribuye, siempre es igual o distinto. El agua viaja por tuberías gigantes, luego se divide en tubos más pequeños, no siempre es igual. En zonas altas se necesita más presión, usar bombas que en las zonas bajas debido a las alturas. Bueno, ya, entonces el viaje de agua en Cochabamba. Ya, en Cochabamba, de los tanques a las zonas, tenemos un esquema que dice cómo se reparte el agua tratada en los diferentes tanques de almacenamiento de la ciudad, ya sea en Calacala Alto, La Coronilla, Aranjuez, Cerro Verde, San Pedro, Pacata. Cada uno se distribuye por sector, o sea, significa que la ciudad está dividida en zonas independientes. Para que el agua no tenga que viajar kilómetros desde un punto perdiendo totalmente su fuerza, CEMAPA usa tanques estratégicos en lugares altos para que el agua baje por la gravedad de las casas.
Entonces tenemos el gran problema de CEMAPA. Tiene un problema. La ciudad se abastece con 20.000 metros cúbicos de agua. Hay 360, ¿dónde está eso? Aquí está. Hay 360 kilómetros de longitud de tuberías enterradas en la red de agua. Los tubos tienen diámetro de 50 a 60 milímetros en las calles de distribución. Hay más de 40.000 conexiones domiciliares acometidas y el 78% tiene medidor, o sea que paga una tarifa fija sin saber cuánto consume. Ahora el problema son los ductos de acero. Los ductos de acero antiguos no existen o están en mal estado. Cuando el agua corre por tuberías de acero viejas, estas se oxidan por dentro. Este óxido genera dos problemas. Primero, arrastre de sedimento, o sea, arrastra sedimentos haciendo que el agua sea turbia. Y el segundo problema es que si se quieren cambiar por tubos modernos como PVC, o sea, destrozan la ciudad. Donde puse aquí, destrozan la city, porque había que romper el asfalto de calles, avenidas, etcétera, un caos enorme. Ese es el problema de ese mapa, al parecer. Entonces, esa es la distribución, conexiones domiciliarias, etcétera. Ya, ahora, normas de arquitectura. ¿Cuántos baños y cuánta agua se necesita? Las categorías de este mapa son R1, aquí está, categorías R1, R2, R3, son los tipos de zonas residenciales. Dependiendo de la categoría de zona, ese mapa calcula cuánta agua le asigna por día. También por cantidad de artefactos por baño. Un baño completo estándar es el primer núcleo húmedo, o sea, sería un inodoro, un lavamanos, una ducha. El tercer núcleo húmedo, ¿qué pasa cuando añades más zonas con agua? Como la cocina, el área de lavandería o lavado de ropa. La regla dice que cada cierta cantidad de dormitorios o personas que viven en la vivienda, las normas exigen aumentar el número de inodoros o baños para que sea habitable e higiénico. Entonces, las viviendas, el consumo se calcula por persona al día, litros de habitantes al día. Los hospitales, hoteles y comercios que son más grandes es midiendo el consumo por camas o por metro cuadrado, litros sobre metro cuadrado, porque hay mucho más movimiento. Entonces, en resumen, esta es la infraestructura de la ciudad, los tanques de Cochabamba y las tuberías viejas de CEMAPA, con las decisiones de planificación de baños. Bueno, ahora que estamos, vamos a dar una lectura a esto que hice anteriormente que ya no leí. Y la pregunta era, ¿de dónde viene el agua? Y vamos a leer. Entonces, en la zona central de Cochabamba es la red CEMAPA, en Cercado. Depende de CEMAPA y consume principalmente fuentes superficiales, agua que está expuesta al aire libre. La represa de Misicuni es la principal fuente de agua de la ciudad hoy en día. Es una megaobra construida al otro lado de la cordillera del Punari que atrapa agua de lluvia y los deshielos pasándola por túneles gigantescos a través de la montaña para traerla a Cochabamba. Las lagunas de Cordillera Guaraguara son embalses históricos ubicados en el alto de las montañas que abastecen la zona norte y central. Vale, ya sabemos la zona norte. Baterías de pozos, el Abra y el Norte. Aunque se priorice el agua superficial de las represas, CEMAPA sigue usando pozos profundos en el norte y en la zona del Abra para completar el suministro, cuando la demanda sube. Ahora, ¿qué pasa con... ¿dónde está? Oh, quiero borrar esto. ¿Qué pasa con Sacaba, Guayani y Quintanilla? Pues no llega el agua. Usan sistemas autónomos y cooperativas. Como la cobertura de las empresas como EMAPAS ha sido limitada debido al crecimiento rápido de la población, los propios vecinos tuvieron que organizarse, crearon cooperativas de agua, comités y asociaciones vecinales autónomas. Ellos gestionan el agua, cobran sus cuotas y mantienen sus redes. Por ejemplo, en mi casa aquí que vivo por Sacaba, tenemos que ir a pagar del agua a una cooperativa y cuando nos han vendido la casa, supuestamente el dueño ya estaba afiliado, entonces él te dice, pues ya estamos afiliados, tienes que pagar tal cosa.
y supongo que tú eliges si seguir afilándote o no, pero si no, ¿cómo va a llegar el agua a tu casa? Tendrías que comprar tanques. Y el otro son fuentes subterráneas, pozos profundos. Al no estar conectados con las grandes redes de las represas superficiales, el subsuelo es nuestra salvación. Estas cooperativas, o sea, ¿de dónde obtienen las cooperativas? Perforan los pozos profundos para extraer aguas en los acuíferos del valle, que ya sabemos que es un acuífero, que son agua bajo la tierra. Entonces, ¿por qué se divide así? El eje central en ese mapa, eh, la infraestructura para recibir agua superficial son las grandes represas que van a procesarlas en plantas de tratamiento como en Calacara, y los ejes periféricos, zona sur, Sacaba, Quintanilla, ha tenido que depender de los pozos mediante sistemas comunitarios, aunque también han trabajado para extender las líneas de Misicuni.